Bueno, seguimos nuestro recorrido por la vida de personas, de seres humanos que brillaron y han brillado en la historia de nuestra fe. Nuestra fe, si bien es cierto, es cristocéntrica, emana frutos de ese árbol que es Cristo, es la vid, y digamos que los santos son expresiones de ese fruto apetecible, sano, que nos da proteínas o carbohidratos o vitaminas, como lo quieran llamar, pero que nos alimenta el espíritu, que esos testimonios de vida. Y aquí ya vamos a empezar a ver vestigios, algo que va a ser característico del siglo XVI en adelante, un siglo bien particular para la iglesia y para la historia de nuestra fe, porque si bien es cierto, la historia de nuestra fe desde sus orígenes tuvo que enfrentarse a muchas herejías, una de las fracturas más duras que todavía hoy, 500 años después, 600 años después vivimos, es precisamente la fractura del cisma de Martín Lutero, el cisma protestante, que no solamente hirió a la iglesia en la unidad, sino que de ese cisma, de ese protestantismo, han emanado cantidad, miles de iglesias paralelas, independientes, todas con una misma bandera, es la no adhesión al Papa, al Vaticano. En algunos casos renuncia a los sacramentos, renuncia a la devoción a María y, y también nuestra fe católica, hay que decirlo, salpica en estos tiempos peligros de cismas, ¿no? De divisiones. Pero todo esto lo menciono porque justamente una de los carismas que sin duda, sin lugar a duda, en la cabeza de San Ignacio de Loyola, del cual ya conoceremos en esta serie, especialmente pronto porque estamos en el siglo de San Ignacio, fueron los jesuitas, la Compañía de Jesús. Una compañía que entre tantas cosas, su principal pulmón en ese momento fue hacerle frente al protestantismo. Y digamos un cisma que tuvo mucho de apologeta, se me fuera la palabra, los apologetas, pues la apología de la fe, los apologetas son los defensores de la fe. Ahora bien, no estamos hablando, quizás llegaremos a esto más profundamente en la vida de San Ignacio, porque ciertamente hay cosas que uno con el tiempo pues le empiezan a preocupar, y también pasa con nuestra fe, lo que es cuando algo de origen tiene una esencia y luego con el tiempo esa esencia pareciera que se fuera diluyendo. Y entonces uno mira al fundador y dice, ¿qué diría el fundador de esto? Yo creo que eso es un buen ejercicio que todas las personas que están profundamente adheridas a un carisma, abrazadas a un carisma particular, religiosos, consagrados o no, laicos, pero que tengan una bandera carismática, tienen que siempre preguntarse no solamente lo que haría Jesús, porque Jesús va más allá del carisma, eso es importante. Jesús inspira carisma, pero Jesús no queda enjaulado a un carisma. Son diferentes formas de amarle. Pero sí, también otro ejercicio importante es preguntarse qué haría un fundador en estos tiempos a razón de cualquier situación que se presente. Pero bueno, Francisco de Borja, podemos rescatar de él algunos punticos muy precisos, un relato relativamente corto con comparación con otros que hemos visto. Y lo primero que voy a destacar, bueno, siguen apareciendo las personas que de la riqueza material migran a la riqueza espiritual, ¿no? Eh, Eso lo vemos en un Francisco de Asís, o lo vimos en un Francisco de Asís, lo hemos visto en muchas personas que teniendo la posibilidad de vivir una vida cómoda, una vida de placeres, una vida de tranquilidad, pues algo en su corazón, como dice Dios en el libro del profeta Jeremías, cuando el profeta le dice, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Son seducidos de una manera por Dios que entran en la locura de la santidad para la incoherencia del mundo. Yo siempre he dicho, y es una frase que repito mucho, para ser santo hay que estar loco. O sea, si no estás loco para el mundo, no estás haciendo una buena santidad. Hay que ir muy frontalmente contracorriente. Los santos no nadan a corriente del mundo. Y esta expresión de Francisco de Borja lo da a entender.
Pero además vemos algo que me llama la atención, que generalmente cuando uno escucha a todos estos santos, a todos se los imagina curas, a todos fueron curas y todas fueron monjas. Y no, resulta ser que estamos hablando de un padre de familia que además tuvo 8 hijos, que se casó a los 19 años. Y que luego de un transitar, donde tuvo que ciertamente codearse sin duda un hombre bien visto, bien presentado, porque estaba en el ojo de los ascensos, en el ojo de darle responsabilidades importantes a nivel de jerarquía, bien sea por la monarquía y luego lo verán por la parte eclesiástica, por el clero, cuando lo quieren nombrar cardenal. O sea, era un hombre que como que su perfil inspiraba que tenía que estar en cargos importantes. Y sin embargo, a pesar de que él luchaba contra esto, pues no logró evadir algunas responsabilidades muy importantes. Pero yo no sé si algunas personas se han planteado esto, porque yo creo que parte hacia donde migra nuestra fe. Quizás en algún momento, no lo sé ahorita, no tengo la estadística a la mano, pero sé que hay una crisis vocacional muy grande en el mundo. Y quizás tanto para hombres como para mujeres, la consagración tardía, como en el caso de Francisco de Borja, no debería ser algo desestimado. Ya después que tus hijos están grandes, ya después que no hay dependencia ni económica ni emocional de tus hijos, que además tienen que crecer y deben migrar y hacer sus propios nidos. Ya cuando llega la viudez, dependiendo a quién Dios decida llamar primero, uno morirá casado, pero el otro que queda, Francisco de Borja nos enseña una posibilidad que es la vida consagrada, pero ojo, no como me decía una vez un sacerdote, que antes el ser religioso era garantizar el plato de sopa. O sea, es que, bueno, para meterme en un ancianato me meto en una congregación donde además sé que voy a estar asegurado, voy a tener mi cama caliente, voy a oficiar mis misas, pero no voy a garantizar una buena vejez y una buena muerte. No es eso, es poder seguirte viendo útil. Y esto me parece importante en algo verdaderamente existencial y elevado, que es esa tercera parte de nuestras vidas. Si la vida la dividiéramos en dos partes, el primer tercio, todo lo que es niñez, infancia, adolescencia, hasta una vida joven adulta. Luego ya vendría la etapa propiamente adulta, pudiéramos definirla entre los 25 o entre los 30 hasta los 60 años. Y ya luego una tercera etapa que no es que no es de morirse. O sea, no es de que, bueno, ya ahora deteriorarme, acostarme en mi cama, ver el techo, esperar que Dios me lleve. No, nosotros podemos, como el artista plástico, el artista Cruz Diez, que además decían que con no sé cuántos años, era más de 90 años, pero lo que es cierto es que él todavía tenía propósitos, metas, sueños. Y hay el padre, un sacerdote, que también contaba que su papá, con 80 años, una vez que fueron a Estados Unidos a visitar a uno de sus hijos, en este caso uno de sus hermanos, del padre, él estando en Estados Unidos y sin saberlo, pero a pocos meses de morir, él decía que él quería hacer un curso para hablar inglés. Y que una persona de la tercera edad tenga proyectos me parece fabuloso. Y parte de los proyectos, bueno, no es que todo el mundo se va a hacer sacerdote o religiosa, pero sí puede tener proyectos de evangelización, de cultivar su alma, que no tiene nada que ver con el yoga, con la meditación oriental, tiene que ver con que nos adentremos a tener esa forma de orar con Dios. Fíjense que una de las cosas que destaca de este santo, que además tenía una formación muy en secreto, o sea, era un hombre que tenía una vida espiritual muy profunda, muy aguda, pero era secreta, así lo dice el texto. Él no descuidaba la intensa vida espiritual a la que se había dedicado secretamente, y eso puede explicar parte de ese éxito que tuvo. Otro punto importante que si no quisiera descuidar, para ir haciendo cierre un poquito a esta reflexión, que es un dato no poco importante, y es que es a este santo al que se le debe la primera fundación de un colegio jesuita en Europa. Y eso me parece sumamente importante, porque luego dice que además hubo 20, pero en Venezuela hay colegios jesuitas, o sea, los colegios de San Ignacianos,
Aquí, por ejemplo, en Altamira hay uno y no los conozco todos, pero sé que los jesuitas tienen obra. La universidad donde yo me gradué, la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad cuyo sacerdote, rectoría, es de la orden de los jesuitas. Estaba el padre Luis Ugalde de rector cuando yo estudiaba, de hecho fue el que me dio mi título. Después estuvo el padre eh, Virtuoso, que creo que de hecho el que todavía está. Y bueno, por ahí pasaron cantidad de sacerdotes, muchos con un perfil muy social, ¿no? Insisto, ya este corte jesuita lo analizaremos propiamente en la vida de San Ignacio. Pero la idea, yo siempre he creído, no sé si dentro de algunos años pensaré algo distinto, me retractaré, pero siempre he creído que el sentido y la razón de ser de un colegio católico, más allá de los aportes a la educación, de enseñar a sumar, a restar, a pensar, a leer, bueno, conocer la historia y preparar las bases para los futuros profesionales, es la evangelización. Y si había y discúlpeme que lo diga así tan en pasado, ¿no? Pero si había una congregación que realmente era celosa con la formación católica, por lo que uno lee en la historia, son los jesuitas, o eran los jesuitas. Quizás ahorita los tiempos ciertamente han cambiado, y al cambiar los tiempos, pues a veces cambian los performances, y sé que todavía hay en todas las congregaciones gente muy fiel. Esto no se trata de la rigurosidad de enseñarte los 10 mandamientos y te los aprendes de memoria, que es importante saberlo. Lo que digo es importante es la fidelidad a la doctrina, al evangelio, a la palabra, la fidelidad a la iglesia, la obediencia, la fidelidad a los dogmas, a las doctrinas, que ya lo mencioné, para que no crear confusión en las comunidades. Y creo que esa es la esencia de un santo que funda un colegio. Los colegios, además, que me parece una estrategia fenomenal. Todas las instituciones que han tenido la capacidad de empoderarse en la sociedad para formar jóvenes, que es el relevo de la iglesia y del mundo, así como los grupos juveniles que también tienen esa posibilidad, me parece que, oye, tenemos una gran deuda con Dios si seguimos fracasando, si seguimos dando migajas a lo que está llamado a dar enormes producciones de santidad. Les comento como una anécdota, el día domingo que luego de misa fui con mi familia a comernos algo, a desayunar, algo muy sencillo, pero fuimos a desayunar, nos regalamos eso como familia. Estábamos sentados en una mesa, pues esperando ser atendidos, y en eso pasaron 4 jóvenes vestidos de mormones, estos que, si no me equivoco, son los mormones que andan con la camiseta blanca, con una plaquita negra así como a la altura de la camisa. Y eran muy jóvenes, muchachos que yo creo que no llegarían a 20 años, de estos que están a veces recién bachilleres. Y yo lo que miraba, pensaba dentro de mí, y se lo comentaba a mi esposa en ese momento, es cada vez que uno ve a jóvenes, además comprometidos con esto, y ojo, no es culpa de ellos, y creo que ellos andan como San Agustín. Quizás es una forma de decirle al mundo, estoy buscando la verdad, estoy tratando de encontrar a Dios. Yo decía, oye, algo estamos haciendo mal. Cada vez que un joven para buscar a Dios lo busca en donde no es, o donde no atina al lugar donde reposa Jesús en la Eucaristía, donde reposó su intención, su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo, algo estamos haciendo mal, algo no estamos captando. Pero para captar no es necesario bailar al son del ritmo del mundo. Entonces, bueno, para no alejar a los jóvenes, vamos a aceptar todas las ideologías, vamos a aceptar que Dios es cualquier cosa, pero siempre es el mismo Dios. No caer en lo que decía Benedicto, la relativización o la tiranía del relativismo. Es hablar en verdad. Yo he tenido, y todavía uno se está formando, ojo, pero he tenido grandes experiencias cuando uno habla las cosas como son, sin tanta ambigüedad, pero con posición,
no relativizando. Yo a veces estos días escuché un mensaje, creo que fue esta mañana, un mensaje muy bonito de un locutor que da un mensaje para la vida, desde que cuando eres viejo y disfruta la vida y no te quedes con el dinero tampoco, porque bueno, también tienes derecho a disfrutar lo que trabajaste. Y hay una parte que él dice, y también es importante creer en Dios. No importa cuál sea tu Dios, pero cómo tú lo definas, pero cree en Dios. Eso es un mensaje relativista. Dios tiene nombre. A mí, por ejemplo, no me gustaría que a mi hijo le dijeran, tú tienes que creer en un papá. No importa quién tú llames papá, lo importante es que tú tengas la figura de un papá. Yo me molestaría y ahí me sale el celo paterno porque su papá soy yo. Yo soy su papá. Y su papá se llama Luis Miguel Tarrasi y Cariel, es el apellido de mi mamá. Y, y voy a ser su papá toda la vida. Mientras Dios me dé vida, si algo voy a procurar hacer es que mi hijo siempre el lugar de padre lo tenga totalmente definido, claro y ocupado con mi presencia. Y asimismo quiero que él tenga definido el lugar de Dios. Jesús es Dios, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es la doctrina, es lo que está en la iglesia depositado, es una persona y ahí no caben más definiciones, porque es una persona que le gusta ser definida como es. Creo que esto es lo que se tiene que empezar a profundizar en este concepto de colegios católicos. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.